Hoy estoy en São Bernardo do Campo, São Paulo, y estoy aquí con Mocinho, ¿verdad? Como que es una perrita muy dócil. Su dueño grabó un objeto volador no identificado en Sacomá. Y ahora vamos a tener una entrevista muy especial, así que acompáñanos después de la cortinilla. Hoy estoy aquí con Samuel Kikuchi, quien grabó un objeto a plena luz del día en Sacomá. Muy interesante. El 20 de julio de 2025 vamos a platicar con él un poco ahora. Él nos va a contar cómo fue ese día, ¿no? Ese 20 de julio, cómo fue esa grabación. Cuéntanos más detalles. Entonces, Edison Boaventura, el domingo salí, era un día soleado, como hoy, y necesitaba hacer unas cosas allá en la tarde. Salí de aquí como a las 3 de la tarde, de aquí hasta Sacomá, más o menos unos 13 kilómetros de distancia, ¿verdad? Fue cuando allá, cerca de la policía caminera de Anchieta, empecé a ver un punto en el cielo y pensé, un pájaro, ¿verdad? O un avión, no sé. Cuando ya estaba en esa parte urbana, noté que estaba justo sobre las copas de los árboles y ya tenía una forma peculiar que parecía una forma, ¿no? De disco, en fin. Y hasta que sepamos qué es y podamos afirmarlo, sacamos el celular, ¿no? Comencé a grabar mientras manejaba, intenté ubicar el lugar, hice zoom y pensé, luego veo qué es. Y después, cuando llegué al final del trayecto, volví a ver el video y dije, qué curioso, ¿no? Las luces cambiando de color, la forma, ¿no? No parecía un paracaídas y tampoco sabía mucho sobre esos objetos. Y después lo publiqué, ¿verdad? Lo publiqué, lo mandé a algunos canales que no me respondieron, lo subí a Twitter y algunas personas empezaron a difundir esa imagen. Empezó a hacerse viral en internet. Empezó a hacerse viral en internet. Hubo una persona que incluso otro amigo me dijo, oye, hay un video tuyo circulando en Alemania, pero nadie sabe quién eres. Estaba muy mal grabado, hasta porque la persona grabó su propia pantalla, ¿verdad? Del celular que publiqué en mis stories y la resolución estaba pésima. Ahora, si ves el video incluso con calidad, puedes notar detalles que generalmente así, como fue grabado con celular, la gente dice, nunca un celular es bueno. Pues yo respondí, gente, ¿cuál Omoncom? ¿Qué celular utilizaste? Yo tenía un iPhone 12 Pro Max y hasta les digo a las personas, yo con mi 12 Pro Max nunca logré una imagen de la luna en alta resolución, ¿verdad? Sale medio borrosa, así medio desenfocada, ¿verdad? Entonces es un objeto que todavía está en movimiento y tú estás dentro de un vehículo. Creo que la imagen hasta salió bastante bien para esa ocasión, ¿no? Y Descríbenos visualmente cómo era la forma de ese objeto, cómo se comportaba. mira, visualmente yo lo vi muy pequeñito, parecía un punto más alargado. Y hasta pensé en esos globos de los domingos con forma de puro, ¿sabes? Esas cosas. Pero en esa ocasión me di cuenta de que no hacía esas oscilaciones de globo, ¿verdad? Incluso eché un vistazo para ver si había otros objetos. A veces los globos salen en pares o grupos, ¿verdad? No sé. Y su movimiento era, al principio, una línea recta. Solo que como yo estaba haciendo algunas curvas, pensé que tenía una ligera curva hacia la derecha y luego una hacia la izquierda. Parecía estar en una pendiente, ¿verdad? En una pendiente. Y hasta marqué algunos puntos. Entonces, por ejemplo, en el video, cuando fui a hacer un análisis, dije, mira, él me apareció en este punto determinado y cuando paré la grabación, lo vi en otro punto. Entonces, logré calcular más o menos una línea recta, una línea que él estaba siguiendo, y luego llegué a algunas conclusiones después, en fin. Era en dirección al aeropuerto. Él Estaba saliendo de la zona este, por la zona este, cerca de Vila Prudente, ¿verdad? Un poco antes de Moca. Y entonces él iba en dirección a Vila Mariana, que es una parte concurrida de la ciudad, ¿verdad? Y grabaste desde Sacomanaí. desde Sacomá, zona urbana de la Anchieta. Y después cuando empezaron a especular sobre qué era, ¿verdad? Siempre decimos que puede ser un objeto volador no identificado, todo aquello que no conocemos, ¿verdad? Aunque lo hayan hecho humanos y no una inteligencia artificial extraterrestre, ¿verdad? Y entonces alguien empezó a comentar sobre globos de paracaídas. Y entonces dije, voy a empezar a buscar videos en internet que tengan ese tema.
Encontré algunas imágenes bastante parecidas, pero todavía notamos la falta de las cuerdas, ¿verdad? Y del contrapeso, ya que todo paracaídas requiere uno para abrirse. Sí, y tiene ese movimiento de descenso, ¿verdad? Aunque parezca increíble, el globo de paracaídas casi no oscila si no hay viento ese día. Vi otros videos y no noté ese movimiento, ¿cierto? Aún así, el formato es muy peculiar y diferente. Suelen estar abiertos arriba para que entre aire por abajo y salgan, asegurando su estabilidad. Y así puede bajar. Entonces se queda. No sé si la idea es planear, no sé, no conozco muy bien esos globos de paracaídas, paracaídas de globo. Y otra cosa que vimos ese día es que podría ser algo llevado por el viento. Tal vez una piscina, una lona, cualquier objeto, ¿no? Fue entonces que empecé a investigar. Globo, avión y similares están totalmente descartados, porque Sí, globos se llegó a considerar. No soy de esas personas que ven un comentario incluso un poco más absurdo y dicen, calma, creo que vale la pena que lo veamos, ¿no? Para saber qué es. Surgió tapa de globo, tapa de tinaco. tapa de tinaco es salir. Sin oportunidad debe salir. Necesita estabilidad. El tipo hizo una excelente tapa de tinaco y merece felicitaciones. Creatividad. Quien lo dijo es muy creativo. Y de ahí salió alberca de pelotas, lona de circo, lona de circo. También lo descarté por la estructura. Tiene una estructura metálica, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que estaba en ese objeto. Pero también salió el globo calvo de padre, que ellos llaman globo calvo de padre. Tiene una forma redondeada, pero en la parte de arriba es así ligeramente con una punta. Parece como un trompo antiguo que solíamos ver, ¿verdad? Una forma similar arriba. Y entonces el chico dijo, mira, yo soy volador de papalotes, puedo cortar globos, crecí sanoto haciendo una inclinación con la línea y pasa bien. Fui cortando solo la punta del globo. Le dije, muchacho, Esa es otra creatividad muy grande para mí, ¿verdad? porque tal vez la cometa en el cielo cuando haces un movimiento de jalar se tuerce. Puede pasar, pero que el corte sea preciso. Hay hilo encerado. Sabemos que está prohibido, pero algunas personas aún logran cortar objetos. Dijeron que podía ser esa parte superior del globo que se desprendió y fue bajando, ¿no? Nuestra idea era ver en esa región si alguien había visto algo, si algún edificio podía tener cámaras de seguridad, si otras personas grabaron, porque la intención del video no era decir, estamos afirmando que era un objeto volador. No identificado. No identificado. Por implante, ¿eh? ¿No? Identificado de origen extraterrestre, por ejemplo, aunque otra persona pudo haberlo visto desde otro ángulo, ¿no? O sea, cayó en mi cochera. Ahí comenzamos a aprender, porque el estudio de la ufología, ¿no? Yo no soy ufólogo, ¿tú sí? Creo que se trata de tomar esos argumentos de cosas nuevas que surgen, ¿no? Para nosotros como paracaídas de globo, piscina de pelotas, volador inflable, globo estrella, ¿no? Que vimos allá varios objetos que son nuevos teóricamente que terminamos confundiendo con objetos extraterrestres, ¿no? Pero por ahora nadie ha llegado a una resolución. Mira, Para agregar a la situación, me puse en contacto con la gente que se dedica a soltar globos, todo para saber si habían soltado algún globo con paracaídas, ¿no? Y por ahora nada, ¿verdad? Nadie ha dicho nada. Y ya hablé también con una pareja que estaba ahí, en la misma avenida donde tú estabas, y también vio ese fenómeno. Ellos no llegaron a grabar el objeto, pero lo observaron y lo describieron de la misma manera, ¿verdad? Ese objeto que tú grabaste. Bueno, pero es esa cosa, ¿no? Todavía estamos bajo juicio y estamos estudiando para ver de qué se trata. Ese objeto por ahora es un objeto volador no identificado, porque no encontramos a ningún lanzador de globos, ¿verdad? O nadie a quien le haya caído ese artefacto en su casa en caso de que sea un artefacto convencional. Ahora quiero preguntarte otra cosa, ¿sí? A lo largo de tu vida, ¿alguna vez has visto algún objeto volador no identificado, ya sea luminoso o con esas características? mira, con convicción entonces no. Cosas que podrían decir, quizá vi eso, con convicción, excepto esa última vez que grabé ese objeto. Si no lo hubiera hecho, diría que creo haber grabado algo. Es tan fuerte que de repente te hace pensar que podría ser, ¿no? Y entonces, gracias a esa ocasión, logré grabar otra.
Fue aquí, cerca de este lugar también, ¿verdad? Porque después, si quieres mostrar cómo es el paisaje aquí, se puede ver bastante cosa, ¿verdad? Nosotros, Podríamos llegar allá afuera ahora, dar una vuelta por ahí. Entonces, ¿me cuentas? ¿Está bien? Lo contamos desde allá. Entonces, Samuel, estamos aquí en la terraza, ¿verdad? Una vista bien panorámica aquí. ¿Qué pasó aquí? ya eran como las 9 de la noche, la hora en que el flujo del aeropuerto de Congonhas ya empieza a disminuir, ¿verdad? Siempre me quedo aquí porque observo las estrellas, fotografío la luna o algún evento. Y más o menos en esa región, ahí donde estoy señalando, no es para allá, ¿qué es eso allá? Más o menos ahí. En la esquina derecha está el aeropuerto de Congonhas y aquí más a la izquierda ya está la parte de Diadema. Y vi un objeto pasando muy rápido pero haciendo movimientos irregulares, ¿verdad? Entonces se movía, venía para acá, daba la vuelta, subía, bajaba, hacía movimientos bruscos, una luz blanca. Y yo dije, oye, salir de Congonhas y llegar a Diadema en 2 segundos, ¿qué dron es ese, verdad? ¿En qué año fue eso? 2000, creo que 9, 10, por ahí más o menos en ese año, no recuerdo bien. Y no había tantos drones en esa época, ¿verdad? Entonces llamé a Claudio, que estaba allá abajo, y le dije, Claudio, sube aquí. No sabía si agarraba el celular, si grababa, si miraba, si lo llamaba para tener un testigo, ¿verdad? Y pasó El tiempo de que él llegara hasta... aquí, tranquilamente. Él llegó, se puso aquí a mi lado y empezó a observar. Y yo dije, ¿ves? Ahí, ¿ves? Te lo dije. Entonces él esperó a que todo ese viento pasara, la luz se fue mucho más lejos y bajó, parece que bajó allá por esos lados de la montaña del Rodoanel, ahí. Y yo dije, ¿qué viste? ¿Solo eso? ¿Qué piensas? Él dijo, ¿es un dron? Yo le dije, oye, dron, muy así, creo que rápido, ¿no? Para hacer un dron. Y también con movimientos muy atípicos, porque el dron tal vez en esa época fuera del first person view de hoy. ¿Quiénes son los que hacen muchos movimientos siguiendo al carro? Ahora ya existe esa tecnología, hasta usan gafas, ¿no? En esa época también podía haber, pero lo que me sorprendía era la velocidad y también la altitud, porque si tomas en cuenta la altitud, debía estar por encima de la ruta de los aviones. Me pareció un objeto curioso que no sabía explicar bien. Ese caso al final no lo comentamos porque no tienes foto, no tienes evidencia de nada, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar porque aquí el sol nos está quemando, ¿verdad? Y está Osinho. Osinho muestra a Mocinho aquí. Mira que ahora es Moção. Y vamos a entrar. Él me va a contar ahora una historia que en aquella época de Varginha, él estaba en São Tomé das Letras y dio una pasada por Tres Corações, Minas Gerais. Él lo va a contar para nosotros allá adentro. Ven conmigo. Cuéntame de nuevo esa historia de enero de 1996. Estabas en São Tomé das Letras. Luego supiste del alboroto en Varginha y fuiste a Tres Corazones. Pues Sí, en esa época ni siquiera existía internet ni sistema de posicionamiento global para que nos ubicáramos, ¿verdad? En ese momento yo ni siquiera había llegado a São Tomé das Letras porque no sabíamos cómo llegar. Y entonces tomamos un autobús hasta São Lourenço. De São Lourenço pasó por Varginha y fuimos hasta Tres Corazones, que era la puerta de entrada en Tres Corazones. Vimos un movimiento muy grande en la ciudad porque la gente estaba comentando que pasó algo, apareció algo, no sabían si era el chupacabras, ocurrió algún movimiento ahí, ¿no? Cerca de Varginha. Y que el ejército salvadorense anticomunista, que creo que era el ejército, ¿no? Ellos estaban encargándose de esa situación ahí. Había muchos convoyes de autos, en fin, de camiones. Interesado en el tema, dije, observemos, la terminal de autobuses está junto al ejército salvadorense anticomunista. Después fuimos hasta allá, había cierto movimiento porque empezaban a llegar reporteros y todo eso. Recuerdo que dije, necesito una foto, así que me acomodé para tomar una foto y se acercó un militar, tengo la foto, luego te la mando y dijo, oigan, tienen que salir de aquí ahora porque aquí está ocurriendo una operación tal, no sé qué, y tienen que salir de aquí. Y obviamente lo prohibieron, no pueden quedarse. aquí no pueden quedarse, es una avenida desde hace años. Pero yo recuerdo que si sigue siendo así hoy en día, recuerdo que era una avenida muy grande con muchos árboles. No hay comercios ni nada, ni al final hay un portón grande donde está el ejército salvadorense anticomunista. Y fue de ahí que estaba ocurriendo ese ir y venir de movimiento. Y si no me equivoco, eran vacaciones, ¿verdad? En ese tiempo yo trabajaba en enero, pero creo que aún estaba de vacaciones.
Entonces, por eso todavía estábamos haciendo esos viajes por el interior de Minas Gerais, ¿verdad? Fue increíble. Después de regresar y ver en Fantástico y otros canales la repercusión del caso, porque allá ni siquiera le pones mucha atención. Tú, ¿Recuerdas alguna noticia que viste así de Globo o de algún periódico? ¿Qué viste? ¿Qué estaban reportando ellos? recuerdo bien los rostros de las chicas contando lo sucedido. Ella mostró la posición en la que él estaba en la esquina del muro, con la piel pegajosa y todo eso. Pero la parte más curiosa de la historia fue que recuerdo a uno, no sé si era en vivo, algún perfil de Globo, una imagen aérea donde mostraban como si fuera un bosque. Como un noticiero, pero no el que es en vivo. Entra en vivo diciendo eso, hace horas después de lo ocurrido, como en los días siguientes. No recuerdo qué pasó ahí. No estoy seguro si lo vi aquí o personalmente. Allá en Minas era una imagen aérea donde mostraban un bosque y decían, miren los cuerpos, probablemente están rescatando cuerpos del área rural. Algo así. Recuerdo un camino de tierra y dos militares cargando un cuerpo sobre una camilla con algo blanco encima. Un trapo, algo así. Ellos iban hacia la carretera para encontrarse con esos convoyes que eran del ejército salvadorense anticomunista. Y en ese momento pensaba, ¿qué será eso? No era solo ese, había otro. O fue un accidente. ¿Qué sería eso, verdad? Porque mientras unos decían que era el chupacabras, que podría ser un animal que vivía en medio del bosque, surge otro reportaje que lo evidencia. Nos acordamos de esos casos de Rojo, donde cae una nave y a partir de eso encuentras cuerpos esparcidos en los lugares. Entonces empezamos a pensar que era eso en esa ocasión. Entonces recuerdo muy bien ese reportaje. Y tiempo después, recuerdo muy bien que una de las chicas dijo que oficiales vestidos de negro fueron a buscar. Y traje, ¿no? Traje, eso es. Y le dijeron que nunca volviera a hablar de ese tema y le prohibieron completamente tocar el asunto. Para ellas, pero Eso tuvo consecuencias, ¿verdad? No lo aceptaron, ¿cierto? Recuerdo algo de ese tipo, entonces tuvo mucha repercusión en esa época, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien. Y fuera de esos casos, ¿verdad? ¿Tuviste alguna observación por aquí y eso? Tú viajas bastante también, ¿verdad? Me enteré por ahí, ya viajaste a Egipto, ¿no? A Perú, ¿verdad? Machu Picchu, Nazca, ¿no? Ese tipo de cosas. Y así tu interés por la ufología, por esos temas que siempre estuvo presente en tu vida. siempre creo que todo cuando somos pequeños está influenciado por algún tipo de cosa que recibes como regalo o tal vez, no sé, por alguna inspiración espiritual, no lo sé. Pero recuerdo la ocasión en que recibí un telescopio, de un telescopio naranja bien pequeñito. Y entonces hice un club aquí en la calle donde reunía a los chicos, hicimos un pequeño club que era de observaciones astronómicas. Cada quien tenía su credencial y se iban a casa. Nosotros estudiábamos sobre los planetas, ¿verdad? En esa época todavía existía Plutón como planeta. Poníamos toda esa cuestión. Yo había ganado un atlas sobre el universo, entonces les enseñaba a los niños, les mostraba fotos, porque en esa época no tenías planetas en revistas. Había una revista muy interesante, si no me equivoco, que trataba esos temas y sus repercusiones. Terminábamos comentando y pasábamos la noche haciendo vigilias, entonces observábamos mucho el cielo. Y desde esa época hasta ahora tengo esa costumbre como te muestro, ¿verdad? Si voy a buscar un lugar para vivir, busco algún lugar con vista donde pueda observar fenómenos. Y entonces cuando hay grandes eventos yo hablaba. Cuando logré tener un dinerito y ahorrar para poder hacer algunos viajes, voy a buscar lugares que me remitan, que me permitan hacer una conexión con ese lado que tanto anhelamos. Creo que es imposible que no tengamos conexión o seamos los únicos en el universo, ¿verdad? Creo que debe haber por ahí otras civilizaciones. El mundo es enorme, ¿no? El universo, ¿verdad? Fue ahí cuando fui a Nazca, fui a visitar las líneas de Nazca, Machu Picchu, Egipto. Y en Egipto encuentras cosas muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, fuimos a un templo, rápidamente te cuento que vimos a un faraón y hay una imagen ampliada de un espermatozoide en la pared. Si tú que también visitaste Egipto, seguro viste esa imagen. Es algo que todo el mundo ve y dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de microscopía tenían en esa época para ver con tanta perfección un espermatozoide, verdad? Como ves, la tecnología era distinta.
y luego en otros lugares de Brasil, como la Serra da Capivara, donde tienes contacto con el primer hombre americano aquí, y también hay figuras bastante diferentes. Pinturas rupestres, bueno, Pinturas rupestres interesantes que de repente puedes identificar. Seres ocultos, ¿cierto? Y está genial, tú los dioses, ¿verdad? Astronautas, dioses. sabes. Siempre ha existido, creo que esa chispa en la mente de los humanos, ¿verdad? Entonces, son cosas que prefiero viajar a ese tipo de lugar que ir a una playa. Me gusta la playa también, claro, pero si tengo la oportunidad de conocer esos lugares, para mí es más conmovedor así, es más vibrante, para mí tiene un significado mayor. Entonces queríamos agradecer mucho a Samuca, ¿verdad? Samuel Kikuchi, vamos a poner una vez más las imágenes, ¿verdad? Fueron hechas por él aquí en Sacomá. Y Samuel, gracias por tu testimonio. Y contribuye a nuestra investigación. No sabemos qué es. Por ahora no había aparecido si es un globo, si es algo explicable. Todavía no han aparecido las personas responsables de eso. Y por ahora el caso sigue como un objeto volador no identificado. En Sao Paulo, en Sacomá, solo dar... Uno más, sí puede. Además de ese episodio que logré grabar, hubo otro que ocurrió en enero cuando estaba con mi familia. Mi tía había fallecido el 7 de diciembre, la enterramos en Minas Gerais, en Pasos, cerca de la Serra da Canastra, y en el camino lo vimos. Éramos 4, yo, mi mamá, mi primo y mi prima. Observamos 2 objetos detenidos sobre una ciudad de agua. Entonces, solo quería comunicarte porque si alguien de repente sabe de este hecho, fue un objeto muy curioso. Pensamos que eran 2 aviones detenidos en el aire y decíamos que no lo parecían. Congelados en el aire, inmóviles. Y enormes, enormes, encima de la ciudad de Hawái. En ese momento entré a varios sitios sobre ufología y comenté, gente, ¿vieron eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Y en ese momento se estaba comentando mucho sobre unos ovnis que aparecieron en una ciudad de Minas Gerais, que empieza con U. No sé si es Umuarama. Uruana. Uruana, estaban hablando mucho de eso. Comenté en esos sitios esperando que alguien más lo hubiera visto. Fue por ahí, 7 y 8 de diciembre de 2024. Esa fue una imagen. Así es. Entonces, si alguien lo vio, póngase en contacto con nosotros porque es interesante. Va a estar sumando, va a estar juntando información a este hecho que Samuel junto con su familia presenció. Entonces, una vez más, gracias. Deja tus comentarios. ¿Qué opinas que es? Si tú también viste ese objeto en el saco materno, deja tus comentarios ahí. Y hasta el próximo video podcast en vivo con Edison Boaventura. Gracias, amigos.